No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Sean todos muy bienvenidos a este su programa Edificándonos en Gracia. Una semana más, un programa más, un capítulo más, donde vamos a conversar de estas gracias que el Señor nos ha entregado. Hemos compartido muchas disciplinas. Este último tiempo compartimos especialmente lo que es la oración. Creo que pudimos desglosar el modelo perfecto de oración, o el Padre Nuestro, como se conoce, junto a nuestro querido pastor Iván Reyes, y el cual ha sido muy interesante. Creo que realmente fue de mucha bendición por los comentarios que ustedes han dejado, tanto en Facebook como en YouTube. También en nuestro correo electrónico, recuerde, edificándonos en gracia@armonía.cl. Muy bienvenido, Pastor Iván, en este día. ¿Cómo está? Gusto saludarle. ¿Cómo está, mi hermano Juan? Muchas gracias por la invitación que usted me hace constantemente para compartir con los hermanos auditores de Radio Armonía. Y es un privilegio, como siempre lo he dicho, y la verdad es que también nosotros aprendemos en la medida en que vamos examinando también el tema, vamos profundizando en las Escrituras y vamos viendo cómo el Señor tiene esa revelación especial para nosotros para conocer estos temas tan importantes y trascendentes de la vida cristiana. Así es, realmente el hecho de haber estudiado un poco y preparado, en mi parte, en lo que es la oración, fue de mucha edificación. Ver el escrito, de la forma que tenían muchos autores de poder orar, de poder dirigirse al Señor. Me impactó mucho el Magnificat, por ejemplo, un libro de Lutero, en la forma que lo hacía también. Así que realmente fue una bendición. Esperamos que para todos nuestros hermanos también hayan podido crecer, entender un poco más, desglosar lo que es la oración y por sobre todo retomar esta forma de ir ante nuestro Dios en reverencia. Creo que Amén. eso es lo que hemos perdido últimamente en este último tiempo de cómo nos presentamos delante del Señor. Hoy nos vamos a enfocar en una nueva temática. Partimos con lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? Pero antes de eso, pastor, ¿nos guía en oración? Para comenzar Perfecto. ya como lo hacemos en cada programa. Querido Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti confiadamente y poder entregar todo lo que hacemos y lo que somos en tus manos. Tú eres el Señor de la gloria, quien nos creó con propósito sublime de poder honrarte todos los días de nuestra vida, Señor, y nos diste también la pauta, las instrucciones precisas a través de tu palabra para que por medio de ellas podamos ser guiados con cuerdas invisibles para poder caminar junto a ti, Señor, y ser verdaderamente hijos tuyos que resplandecemos como luminares en medio de este mundo. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría, danos de tu dirección, tu Espíritu Santo conduzca también todo lo que hacemos y seas glorificado y exaltado, Señor, por medio de este programa. Oramos por el corazón de cada uno de los auditores que puedan, Señor, estar dispuestos también a recibir tu palabra y a ser guiados adecuadamente conforme a tus propósitos para que también, Padre, glorifiquen tu nombre a través de sus vidas. Lo rogamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué es la oración?
La adoración. La adoración. ¿Ya? Sí. Me quedé con el programa Se anterior. quedó con la oración, sí. Sí, Sí. realmente. Bueno, es que en realidad hay un... ¿Ah? Y hay Claro. un nexo entre las dos. Exactamente, hay no un puede nexo. estar, no Sí. podemos adorar. Exactamente, porque sin la saber oración es una de las actividades de adoración. Exacto. Normalmente, y ahí entramos un poco en el terreno de la adoración, normalmente hay una confusión generalizada, que también nosotros hemos caído muchas veces en eso, al simplificar o singularizar la adoración como una especie de sinónimo de la alabanza. Cuando hablamos de adoración, inmediatamente decimos es alabanza. Y cuando hablamos de alabanza, hablamos de música. Exactamente. Hay como una relación que incluso hacemos automáticamente en nuestra cabeza. Cuando decimos el equipo de adoración o el ministerio de adoración, entonces inmediatamente pensamos en los músicos, quien toca, ¿cierto?, la guitarra o la batería, qué sé yo, todos los instrumentos que se utilizan en ese sentido en el culto público. Pero perdemos de vista precisamente la integridad de la adoración, porque esto no tiene que ver meramente con lo que hacemos un día domingo. Nosotros no vamos a la iglesia a reunirnos para comenzar a adorar, sino para seguir adorando. Exacto. En definitiva. Ese es el término correcto, porque la adoración, y es muy interesante como uno cuando lee algunos libros sobre al respecto, especialmente libros antiguos. Me gustan mucho los libros antiguos porque tienen una profundidad especial. Hay una reflexión más profunda de parte de los escritores. No digo que de los actuales no, pero tienen algo singular. No sé si le pasa lo mismo. O sea, usted lee a un puritano, por ejemplo, o leemos a Tozer, por ejemplo, y nos damos cuenta de que hay una profundidad mayor. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se habla de la adoración, se habla de que la adoración en realidad es la razón por la cual existimos. En definitiva, esa es una definición muy sencilla, pero tiene mucha profundidad, porque es la razón por la cual existimos, el propósito por el cual estamos en este mundo y fuimos creados por Dios. De hecho, el hombre es un adorador natural, por decirlo de alguna manera, porque es un ser espiritual y por lo tanto el hombre siempre está adorando, no necesariamente a quien corresponde, pero siempre está adorando a algo o a alguien conforme a su propio entendimiento de las cosas. No obstante, bien sabemos, la distorsión que produjo la caída en el Edén, lo vamos a ir desarrollando más adelante en nuestro programa. Estamos dando algunos pincelazos generales respecto a la adoración en el día de hoy, pero es interesante cómo la distorsión que produjo en la caída, que fue una caída total y absoluta, ¿cierto?, en todos los aspectos, también, por supuesto, distorsionó el propósito por el cual el hombre existe en esta tierra, es decir, la adoración. Y por eso es que el hombre se postra delante de cosas para adorarla, o finalmente se adora a sí mismo, como dice el apóstol Pablo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, se produjo una degradación en su adoración. Pero noten que el hombre siguió adorando. Exacto. Siguió adorando. Por lo tanto, es parte de la esencia del ser humano la adoración. Está implícito en nuestro ser interior. Es un concepto ontológico, es decir, del ser mismo, de la persona, de lo que somos por naturaleza, somos adoradores. El problema se produce en el hecho de que el pecado ha distorsionado eso tan maravilloso, ese propósito tan sublime por el cual el Señor nos creó. Sí, me encanta cómo lo define y muy cortamente Donald Whitney, hablando de los antiguos. Dice, la adoración es enfocarse y responder a Dios. Nada más, claro. Sí. Es Son enfocarse definiciones muy simples. Respondiendo a Dios. Claro, aquí yo tengo una de Tozer. Dice, la adoración es el motivo pleno de la existencia del hombre. Es el motivo pleno. Claro,
exactamente todo lo que somos y todo lo que hacemos, en definitiva, es Mm, adoración. Eh, por ejemplo, uno va a, no sé, a hacer un estudio antropológico de las tribus de los Yanomami, por ejemplo, para hablar, ¿cierto?, de los ecuatorianos que finalmente esta tribu dieron muerte a los 5 misioneros, por allá por el ujú. 1957 aproximadamente, y uno ve que ellos ya adoraban algo, que ellos ya tenían un concepto de adoración. Uno va, no sé, al imperio egipcio y se da cuenta que ellos también tenían un concepto de adoración, por lo cual también tenían una multiplicidad de dioses delante de los cuales les rendían pleitesía y adoración. El mundo greco-romano también. Es decir, en todas partes, en todo lugar, siempre se le rendía culto a alguna deidad en adoración, de tal forma que el hombre manifiesta en todo momento y en toda circunstancia, el hombre antiguo y el hombre moderno, el hombre que vendrá después de que nosotros pasemos en esta tierra, también, también siempre va a adorar algo. Incluso el ateo también Ujú. adora algo porque se adora a sí mismo, adora sus propias cualidades, sus propias capacidades. Y como dice el manifiesto humanista que se firmó en Estados Unidos, el concepto principal de ello es que ninguna deidad nos vendrá a salvar, nosotros nos salvaremos a nosotros Nosotros mismos. En mismos, definitiva, nosotros somos nuestros propios dioses y dioses, entonces nos adoramos a a nosotros nosotros mismos. mismos. Exacto. Y en la escritura lo podemos ver qué pasó cuando Moisés subió el monte. La necesidad, hey, no ha regresado, hagámonos Exacto. dioses, Claro. hagamos una imagen, veamos esto. Claro, incluso es interesante porque en la distorsión de la condición pecaminosa del hombre, ellos hicieron una mezcla, un sincretismo, y dijeron, los dioses que nos sacaron de Egipto, y después lo singularizan en Jehová. Jehová nos sacó de Egipto. Bueno, hagamos una figura de los dioses que nos sacaron de Egipto. Ven que hay una distorsión ahí, porque Sí. evidentemente ellos tenían un concepto de adoración traído desde Egipto, y por eso hicieron un becerro en consideración al dios Apis, que era uno de los dioses que adoraban en Egipto. Y, y entonces ellos lo mezclaron, dijeron, bueno, Jehová nos sacó de Egipto, pero Jehová es, en definitiva, es como el dios Apis. Ujú. Hay una distorsión producto del pecado, que como dije, vamos a ver como en mayor detalle, porque es interesante cuando vemos el origen de esta distorsión, pero siempre hay un deseo por adorar, hay un anhelo por adorar. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la actualidad, para ir a lo que pasa en el día de hoy, no sé, Corea del Norte, ¿verdad? Con esta dictadura absoluta y totalitaria que existe, ¿y quién es al quien se adora? Al líder supremo. El líder supremo, uno ve fotografías donde todas las personas están en una condición de postración, ¿cierto? Con sus rostros mirando hacia el suelo y con sus manos también Ujú. apoyadas en el suelo, cuando el dictador, ¿cierto? El líder supremo se levanta y proclama algo. Es decir, hay un deseo de adoración permanente, consistente con la naturaleza por la cual fuimos creados. Eso obviamente viene desde la misma creación, está intrínseco en el corazón humano. Esa necesidad, como lo decíamos, de adorar, de volver, Sí, de conocer, de cómo responder, como lo decía Whitney. así es. Hay un ejemplo que lo menciona acá en Juan 20:28, cuando Jesús se le aparece a Tomás. Y dice, viendo esto de qué es la adoración en sí, hasta que le mostró la herida en sus manos y en su costado, se produjo una adoración cuando Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Sí, El exacto. reconocerlo y el saber quién es, delante de quién estamos, es como nos estamos adorando. Muchas veces pasamos por alto esas instancias en las cuales reconociendo quién es el Señor, reconociendo a Dios mismo en la alabanza, en la predicación, en nuestras ofrendas, es un todo. Es el hecho de conectarse y pensar, meditar en la palabra del Señor, si lo vamos a hacer en la oración, sabiendo quién es, reconociendo quién es como le estamos adorando. Así es. Y otra vez, hay dos cosas ahí muy interesantes para poder entender lo que es la adoración en términos prácticos. Uno es
la necesidad profunda que tenemos de un conocimiento, valga la redundancia, más profundo de Dios. Porque en la medida en que más conocemos a Dios, conforme Él se ha revelado en su palabra, en la medida en que más nos relacionamos con Él, más asombro causa en nuestro corazón el hecho de que ese Dios tan santo, tan lejano desde el punto de vista de todos sus atributos y sus características, su naturaleza tan distinta a nosotros, cuando en contraste vemos nuestro propio corazón y nuestra necesidad, entonces necesariamente la adoración se purifica, porque tiene que ser la adoración conforme a la naturaleza de a quien estamos adorando. Y para eso necesitamos el conocimiento profundo de quién es Dios. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando Pedro, recuerda, para poner otro ejemplo, en la pesca milagrosa, cuando Pedro ve que se produce un milagro extraordinario y ya no tuvieron que llamar más barcas para llenar, digamos, los peces que ellos sacaron por la obra que el Señor hizo de un milagro. Pedro no quedó impactado por el milagro. No dijo qué grande y qué provisión tenemos gracias al Señor, sino que él entendió algo singular. Él dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y cayó de rodillas delante del Señor en adoración, pero al mismo tiempo quedó impactado con un temor reverente tremendo en su corazón, porque se dio cuenta de que el milagro, digamos, el milagro en sí no era el propósito, sino el quien había hecho el milagro. Claro. El impacto fue por el Señor más que por el milagro. El milagro fue un instrumento. Con quién estaba. Exacto. Entonces cae de rodillas en adoración, reconociendo, sabiendo quién es. Claro, claro. Eso es lo que uno va viendo en todos los aspectos. Desde Génesis a Apocalipsis uno empieza a ver muchos momentos donde es evidente la concepción de adoración al Señor. En algunos casos se producía, obviamente, la alabanza, porque la alabanza es parte de la adoración, pero en general tiene que ver con ese conocimiento de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios, y en contraste el conocimiento sobre nosotros mismos, quiénes somos. Es también impactante y asombroso que Dios permita que criaturas como nosotros le adoremos, pero al mismo tiempo esa es la esencia de lo que somos como seres humanos. Si no adoramos a Dios, entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para qué existimos? Porque la adoración no es un asunto del presente meramente, sino que trasciende a esta vida. No tiene que ver con lo inmanente, solamente con lo que estamos viviendo hoy, sino que tiene que ver con la eternidad. Porque vamos a ser miembros de una iglesia aquí en esta tierra en el presente mientras tengamos vida, pero vamos a ser adoradores por la eternidad. ¿Cierto? Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 nos muestran que nuestra mirada va a estar puesta en el Cordero como inmolado, delante del cual nos vamos a postrar y cantar ese cántico del Cordero, ¿cierto? Dándole gracias y gloria y reconociendo que Él es digno, como dice una y otra vez el texto en el capítulo 5 de Apocalipsis. Sí, me traía a la memoria y en parte de una lectura que vi. Y en respuesta a eso, al conocimiento dentro de Dios mismo, dice: nosotros debemos buscar a Dios por medio de Cristo, como está revelado en la Sagrada Escritura. Cuando lo hacemos de esta manera y el Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento, vemos a Dios revelado en las Escrituras y respondemos con adoración. Así es. Forma, al poder ver, al indagar más, entre más le conocemos, más vamos a adorar, porque vamos a saber quién realmente es. Darnos cuenta de lo magnífico que es. O sea, si podemos, en la mañana, un ejemplo como bien básico, cuando vemos un amanecer o un atardecer, ¿qué es lo primero que hace uno cuando ve esto, el sol poniéndose? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y esa expresión que uno da, ya está reconociendo eso. Claro. O sea, ¿cuánto más a nuestro Creador, a nuestro Dios, viéndolo en la Escritura, quién es Él, lo que ha dado por nosotros? ¿Cómo debiésemos responder entonces? Así es.
el ser humano en general responde naturalmente a estas maravillas de la naturaleza. Es decir, la persona, cualquiera que sea, independiente quien sea, independiente de lo que crea, queda impactado, asombrado por estas cosas. Por ejemplo, leía algo ahora que fueron los Juegos Panamericanos, ¿cierto? En Chile, leía a un periodista colombiano que decía que qué impactante, quedó asombrado por los atardeceres en Chile, porque tenían una connotación especial para él, probablemente por la geografía no era lo mismo allá, y él quedó impactado por eso. Pero el ser humano normalmente se impacta por lo que acontece al ver la naturaleza, se asombra por eso, pero él no tiene una concepción que detrás de esa escena maravillosa está quien creó todas las cosas y sostiene todas las cosas con su poder. Y allí hay una concepción de la adoración distintiva en el creyente, porque el creyente entiende que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es una expresión de Dios en definitiva. Porque los pintores se reconocen por su pintura, por la forma en que pintan, por los trazos que hacen. Así nosotros vemos los trazos de Dios en la naturaleza, pero nosotros no adoramos la naturaleza como el neopagano, ¿cierto? Sino adoramos al Dios de la naturaleza, a quien creó esas cosas. Y por eso la adoración se vuelve un ejercicio permanente entonces. Estamos de vacaciones, ahora no estoy lejos en un lugar donde no sé, no hay una iglesia. Entonces yo no estoy adorando. No, yo estoy adorando. Porque al contemplar precisamente lo que veo y lo que disfruto, y al ver las maravillas y las cosas simples, inclusive los pájaros, como dice Tozer en su libro, los pájaros cuando trinan, cuando cantan, eso Dios lo hizo para el deleite también nuestro, pero Dios lo hizo. Y allí, otra vez, vamos de menor a mayor, desde el hombre, de la visión que tenemos, de las cosas que fueron creadas, hasta el Creador. Y quedamos asombrados. Si estas cosas son maravillosas, ¿cuánto más quién las creó? Cuando usted nombraba Apocalipsis 4 y podíamos ver, a mí me llamaba la atención cuando estaba buscando más información sobre lo que es adoración. Y justamente ahí dice, leemos acerca de los 4 seres vivientes alrededor del trono que adoraban, ¿cierto?, a Dios de día y noche sin cesar y decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que está por venir. Pero luego de eso, impacta cuando dice en el versículo 11, primero los 4 seres vivientes, después llama los 24 ancianos, ¿cierto?, que estaban alrededor del trono y le adoraban poniendo sus coronas a sus pies y diciendo, tú eres digno, Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas que existen, porque tú las creaste según tu voluntad. Exacto. Pero en el capítulo siguiente continúa, y ya no son 24 ni 4, sino que dice, miles y miles de ángeles, ancianos, y seres vivientes que están alrededor del trono celestial de Jesucristo, el Cordero de Dios, claman a viva voz, adorando. Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y después el 5.2, inmediatamente después, llega la adoración de toda criatura, diciendo, bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. O sea, aparte de los 4, siguen los 24 ancianos, siguen miles y miles, y después toda criatura. Esa es la escena celestial y la escena eterna, en definitiva. Y una de las cosas interesantes que también uno ha de preguntarse es que si yo no adoro a Dios aquí en la tierra, siendo creyente, ¿cierto? Si no tengo un concepto permanente de adoración en mi corazón, entonces, ¿qué voy a ir a hacer al cielo? Porque obviamente esta es la antesala del cielo. Para un creyente es la antesala de la eternidad.
En consecuencia, ahora nosotros necesitamos ir adorando a Dios en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en la forma en que vivimos. Todo esto es adoración. Todo esto es reconocimiento de que si vivimos es porque por Él vivimos, ¿cierto? Por gracia de Él vivimos. Si seguimos adelante es porque Él nos ha sostenido. Es decir, todas las cosas que somos y todas las cosas que seremos en la eternidad es producto de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Por lo tanto, la adoración tiene una singularidad especial. La adoración está basada en lo que Dios es y ha hecho, y está basada también en lo que nosotros entendemos de quién es Dios, porque en la medida en que una comprensión mayor de quién es Dios, también nuestra adoración será mucho más completa, será mucho más íntegra, será mucho más bien recibida en la gloria. Porque una cosa importante, la adoración tiene que estar en concordancia con las Escrituras. Cuando nosotros adoramos como nosotros queremos, ese no es el camino. ¿Recuerda la conversación de la mujer samaritana con el Señor Jesucristo? Claro. Ustedes adoran ahí, nosotros adoramos acá, dice ella, y comienza a entender cómo no, nosotros tenemos la verdadera concepción de la Claro. adoración. Y Jesús dice, no dice, tienes que adorar en espíritu y en verdad. En verdad, conforme a lo que Dios es, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. No cualquier adoración es recibida por el Señor. Y esto también tenemos que entenderlo en el contexto de lo que es el mundo cristiano. A veces pensamos, la adoración tiene que ver con algarabía, tiene que ver con emocionalismo, tiene que ver con una cantidad de cosas que nosotros añadimos y creemos que esa es buena adoración. Que tienen que suceder ciertos parámetros para Exacto. producir adoración. Claro, pero no. Es simplemente el hecho de que obviamente no negamos los sentimientos y las emociones porque Dios nos creó así. A veces quedamos impactados cuando escuchamos la palabra de Dios y en nuestro corazón empezamos a adorar a Dios por lo que Dios nos ha hablado en ese momento. No hay ningún problema en eso. O cuando alabamos al Señor en términos de que cantamos un himno precioso con letra absolutamente bíblica, por supuesto que eso también nos puede emocionar y no hay problema en eso, pero no el hecho de que tiene que haber esto y esto y esto para que haya adoración. No. Es simplemente que el corazón del creyente queda impactado y asombrado por quién es Dios, y eso acompañado del hecho de que Dios dice cómo lo adoremos. Es increíble cómo usted está allá, yo acá, y dentro de los apuntes de lo que me estaba preparando, cómo vamos conectando todo esto. Podemos escuchar, tengo acá un sermón bíblicamente sólido, pero si no estamos atentos a lo que Dios dice, a lo que está diciéndonos a nosotros en el momento, no estamos adorando. Podemos estar cantando un himno, como lo mencionaba usted, o podríamos estar cantando Santo, Santo, Santo es el Señor, pero si no estamos pensando en Dios mientras estamos cantando, no estamos adorando. Podríamos estar escuchando y compartiendo la oración de alguien, pero si realmente no estamos orando con esa persona ni pensando en Dios en el momento en que se produce la oración, no hay adoración. En un sentido, podemos decir todas las cosas que se hacen en obediencia al Señor, aún las cosas cotidianas, todo lo del día a día, en el trabajo, en la casa, son actos de adoración. Pero estas no sustituyen la adoración a Dios basada en las Escrituras, que se concentra directamente en Él y excluye cualquier otra actividad. Es como estar en el enfoque principal y no desviarnos de nada más. Es ahí cuando estamos los verdaderos adoradores, ¿cierto? El Espíritu en verdad, cuando están con el foco que es Dios mismo. Y nada de ahí los va a mover. Así es muy interesante lo que usted comparte, porque en efecto es así. Si nosotros somos sinceros, no siempre adoramos a Dios, porque hacemos actividades religiosas, y tal como usted las plantea, así como los fariseos hacían actividades religiosas, ¿cierto? Ayunaban, daban, oraban, pero no necesariamente con el corazón correcto. Hay una
intencionalidad en el libro de los Salmos, en los salmistas, que uno puede captar fácilmente y que tiene que ver con lo integral. Él siempre tiene que ver con todo el ser dispuesto en una actitud adecuada delante de Dios. Eso es adoración. Lo demás son cosas que podemos hacer. Nosotros mismos podemos estar haciendo, ¿cierto?, este programa, pero si no estamos concentrados en lo que necesitamos transmitir, porque es también nuestra propia experiencia a través de lo que conocemos de Dios en las Escrituras, entonces también estamos realizando meramente algo externo. Nuestra boca puede estar cantando tal como usted dice, pero nuestro corazón puede estar pensando en cualquier otra cosa en ese momento. Por eso no tiene que ver tanto con lo que nosotros hacemos en la adoración, sino con lo que nosotros somos. En definitiva, tiene que ver con eso. Y eso se plasma, obviamente, a través de lo externo, por supuesto que sí, pero tiene que haber una coherencia entre el corazón y los labios, para decirlo de otra manera. El Señor dijo, recuerden, en una fuerte reprensión a su pueblo: este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Y eso también tiene que ver con la adoración. La adoración es algo permanente, por eso es interesante verlo de esa perspectiva, de la perspectiva que es el propósito de nuestra existencia. Si no adoramos a Dios, entonces estamos digamos, no sabemos por qué estamos aquí, para qué estamos, cuál es el significado, el propósito de nuestra vida. Por eso, cuando pensamos en la adoración, también nosotros decíamos que lo conectábamos con la oración, porque la oración también es así. Cuando oramos a Dios podemos decir muchas palabras, pero si nuestro corazón no está en concordancia con esas palabras, nuestra mente no está centrada en Dios, no nos abstraemos de lo que está alrededor nuestro, entonces no estamos orando adecuadamente. Pero cuando nosotros estamos concentrados en el Señor, nuestra mirada está puesta en Él, nos asombramos por lo que la palabra de Dios está diciendo, cuando revela el carácter de Dios, entonces allí nosotros estamos adorando adecuadamente, de acuerdo al enfoque que la Biblia presenta de lo que significa la adoración. Y eso lo podemos verificar, yo creo que cada uno, yo creo que muchas veces a usted le ha pasado también, en la forma cuando oramos, cuando estamos realmente centrados y nuestro foco es el Señor y estamos solamente en Él, no hay nada que nos distraiga. Por eso es entrar en el secreto, en tu aposento, donde no nos interrumpe nada, donde solamente es Él, nosotros ante Él. ¿Cómo ahí se va dando y esto va fluyendo y de nuestro corazón, de nuestra boca, vuelve esta adoración al Señor y podemos orar y a veces no nos damos cuenta ni la cantidad de tiempo que pasamos, ni todas las palabras que podemos decir, ni las imaginamos porque no las tenemos ni preparadas. Pero cómo nuestro corazón, cómo nuestra alma va y empieza a brotar todo ello y va delante de su Creador, delante de nuestro Señor. Ahí, como dijo usted anteriormente, hay una respuesta a Dios, en el fondo es responder a Dios por lo que Él es. Pero ahí es donde necesitamos también, y ese es uno de los problemas que nosotros mencionábamos en la oración y que también se produce en la adoración, que estamos muy enfocados en nosotros mismos. Es un problema gravísimo eso, siempre, todo el tiempo uno llega al mismo tope. Hasta aquí voy avanzando, voy contento y luego llego a ese lugar y digo, otra vez, mi ser, mi yo, ese orgullo, esa vanidad natural, este egocentrismo, no me deja adorar a Dios como corresponde. Hay una lucha que yo tengo que lidiar permanentemente para poder sobreponerme a eso, y eso va produciéndose cuando soy lleno de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está guiando mi vida, cuando estoy pensando, como dice John MacArthur en un libro, pensando bíblicamente. Cuando empiezo a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, entonces mi adoración es mucho más concreta y una adoración también que glorifica al Señor, porque, ojo, que no toda adoración glorifica al Señor. Y eso precisamente cuando el hombre es el centro. Vamos a poner un ejemplo claro. Cuando hay un grupo de música en la iglesia, ¿cierto? Y el grupo de música tiene buenas
buenos cantantes, personas tocan bien los instrumentos. Entonces nosotros decimos, cuando ellos están cantando, nosotros alabamos junto a ellos, pero decimos, qué grande es, qué buenos son los músicos. Mira cómo toca el teclado, mira. Suenan increíbles. Claro, Wow. exactamente. Ya nos desviamos del foco, absolutamente. De hecho, nosotros vemos en el día de hoy cuando hay aplausos inclusive para alguna canción en particular. Y las personas que están en el grupo de oración, en algunos casos, tratan de bajarle el perfil, dicen, no, pero la gloria es para Dios. Claro, Pero el o más aplauso, fuerte porque ese aplauso es para Jesucristo. Es como- claro, pero el aplauso viene siendo para mí en el fondo. ¿Ves? Claro. ¿Ves cómo de alguna Es por manera lo que nosotros... sucedió, por lo que impactó Claro, en el momento. claro. Entonces, de alguna manera el ego o el humanismo igual está presente ahí. Ujú. Y necesitamos ir muriendo a esas cosas para poder honrar al Señor como Él merece, como corresponde. Cuando nosotros vemos Apocalipsis 5, por ejemplo, creo que fue Samuel Rutherford el que dijo, un presbiteriano del siglo XVII, que dijo, cuando estemos en la presencia del Señor, no contemplarán mis ojos el vestido de la novia, sino a mi amado presente allí. Es decir, él está diciendo, nuestra mirada va a estar puesta en el Cordero como inmolado, No vamos nada a más. desviar nada. Exactamente, ya no pienso en mí, no pienso en mis familiares que están a mi alrededor, porque eso también vas a ser una especie de deseo más que una realidad bíblica que ha sido revelada. Ah, pero me encontraré con Él y allí nos abrazaremos. No, si todo nuestro afecto, nuestro amor va a estar concentrado en Cristo, porque allí ya no va a haber egos, ¿verdad? Sino que va a haber todo va a ser cristocéntrico, no egocéntrico. Y el Señor va a ser el adorado. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, lengua, tribu y nación. ¿Se dan cuenta? El Señor, Él es digno, dice. Y eso es lo que nosotros hemos de empezar a hacer en esta tierra, en nuestras actitudes diarias, cotidianas. Nosotros adoramos a Dios a través de lo que Dios es, el conocimiento de lo que Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros. Y nuestra respuesta a lo que Dios es y ha hecho por nosotros es la adoración. Realmente es un tiempo en que debemos aprovechar y prepararnos. No hay algo más, como lo decía, vamos a estar una eternidad adorando y con el foco puesto ahí sin que nadie más lo interrumpa y nuestra mirada no se va a desviar más. Entonces la pregunta es, ¿por qué no partir bien ahora? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto renunciar a nosotros mismos y poner muchas veces, y ahí podríamos tratar en un segundo capítulo sobre la distorsión de la adoración o lo que no es o lo que esto implica, cuál es el problema en sí, las formas también, podríamos tratarlas, Sí. porque lo que yo estoy expresando también, eso implica, eso va a influir. O sea, yo no podría estar cantando y reconociendo un Dios santo, 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 y no sé, de esta forma. Claro, claro. Si estamos viendo acá en Apocalipsis, como lo leí anteriormente, reconocieron y se postraron, pusieron sus coronas a sus pies. Entonces nosotros muchas veces, ¿cómo está nuestra actitud en el momento en que adoramos al Señor? No estoy hablando solamente en el tiempo de alabanza, estoy hablando en nuestro diario, cuando escuchamos el mensaje, cuando estamos en el tiempo de oración, cuando meditamos, cuando estamos de vacaciones y podemos contemplar la hermosura del Señor, ¿cómo podemos adorar ante Él? Entonces, Sí, es muy importante eso. Es necesario, así como lo hicimos con la oración, cuando partimos diciendo qué no es la oración, porque hay conceptos cerrados normalmente, así también seguramente en lo sucesivo vamos a ver esto, por qué se distorsiona la adoración. Ya mencionamos la causa, cierto, que bien sabemos que es el pecado, pero ¿de qué manera se manifiesta esta distorsión? ¿De qué forma, aún en el mundo cristiano, evangélico, nosotros también tenemos conceptos a veces que son humanistas y no bíblicos? No brotan de lo que Dios ha revelado, sino de lo que nosotros
creemos que debemos hacer. El caso de Isaías es interesante. Isaías 6, ¿cierto? Que bien conocemos. Cuando Isaías vio lo que hacían los querubines, los serafines, ¿cierto? Alrededor del trono de Dios y proclamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso impactó profundamente su corazón, al punto de que si nosotros empezamos, yo le daba como tarea a los hermanos en una ocasión, cuando hicimos un resumen de Isaías, yo les decía: vaya y lea todo el libro y anote cada vez que dice el Santo Israel, el Santo Israel, el Santo Israel. Isaías quedó con eso en su memoria y en su corazón. Nunca más se olvidó de eso. Y por eso reitera el Santo Israel muchas veces en el resto del libro, a partir del capítulo 6, porque él entiende que esa realidad, es decir, la naturaleza de santidad de Dios, requiere entonces también una adoración santa, labios santos, corazón santo. Entonces eso nos impulsa en la práctica a poder crecer en esa área de nuestra vida, a esa transformación tan importante que se debe producir en nosotros. Levantar manos santas. Así es, así es. Hay algo interesante. Entonces, en uno de sus libros dice algo que también es bien interesante. Dice: nosotros somos el arpa de Dios, pero el arpa de Dios se le cortaron sus cuerdas y ya no da el tono que Dios, digamos, para lo cual Dios lo hizo, que era para su adoración. Entonces, es necesario una restauración, la regeneración en la que produce eso, porque la única arpa de Dios que ha tocado toda la eternidad, el sonido más hermoso y más apreciable para el Padre es la del Hijo, ¿cierto? Porque en el carácter del Hijo están los tonos perfectos de adoración. Él mira al Hijo y dice: Él es el instrumento escogido, precioso. Y cuando nosotros somos regenerados, somos conformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo, para que también entonces demos el tono de adoración correcto delante del trono celestial, para hacer una analogía, ¿cierto?, con un instrumento musical. Qué buen ejemplo. Y lo continúo, ya que un poco tengo experiencia con instrumentos. Aunque eso sea restaurado, aunque cambie la cuerda que somos nosotros, ¿cierto? No va a sonar, no va a emitir el mismo sonido al momento de la restauración. Poco a poco, es como una guitarra, ¿cierto? Vamos afinando hasta que llegue. Y muchas veces cuando la cuerda es nueva, muchos hermanos yo creo que van a asimilar esto, cuando la cuerda es nueva, da el tono y se vuelve a desafinar. Sí. Porque está nueva. La tensión vuelve a lo que era la estructura hasta que llega un momento de tirarla, de forzarla para que dé el tono que el maestro quiere. Ha pasado un proceso. Así es. Y nosotros a veces no queremos pasar esos procesos. Sí, porque son dolorosos muchas veces. Nos estiran. Exactamente, exactamente. Así como ocurre también con la analogía que podemos hacer. Siempre yo pensé en eso cuando se refiere al tabernáculo reunión en el Antiguo Testamento. Esas tablas, ¿de dónde salieron? De las acacias, de los acacios que estaban en el desierto, de esos árboles que primeramente tuvieron que pasar por un proceso para finalmente ser tablas que fueran bañadas de oro y poder constituir parte del tabernáculo donde Dios hacía su presencia. Y ese proceso fue de cortarlo primero, desarraigarlo, ¿cierto?, al lugar natural donde se encontraba. Luego dimensionarlo. Y eso si lo vemos en términos de lo que somos nosotros, que fuimos desarraigados del mundo para ser plantados, ¿cierto?, como templo santo en el Señor, para ser parte de la estructura del templo santo en el Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 en adelante. Lo que tenemos allí es entonces un proceso, pero ese es un proceso doloroso. El proceso de la dimensión, nos tienen que dar forma. Exactamente, nos tienen que dar forma, pero ese es un proceso que para el creyente dura toda la vida, pero es un proceso que debe ir avanzando.
porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un adverbio de tiempo, ¿cierto? Hasta el día de Jesucristo implica que ahí va a ser perfeccionado total y completamente. Pero vamos a ir dando el tono para otra vez retomar la analogía, ¿cierto? El instrumento, en la medida en que también más vamos entregándonos en las manos del Señor y reconociendo que todavía necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, edificándonos en gracia. Exacto. Y vamos a ser transformados de gloria en gloria. En gloria. Así. Pastor, yo estaba calladito, pero hace rato se me acabó el café. Así que ya nos pasamos del tiempo. Pero damos gracias al Señor porque esta conversación dio como para continuar. Nos dan realmente ganas cuando uno empieza y en sí a hablar de la palabra del Señor, a abrir la Escritura y ver estos ejemplos. Y quizás estas analogías que hacemos, estos ejemplos muy, muy cotidianos, les van quedando a los hermanos y van diciendo, oye, esto lo entiendo, no lo había visto de esta forma, realmente debemos vivir estos procesos. Así que damos gracias al Señor porque nos permite llegar a nuestros hermanos por medio de radio, ¿cierto? A los que nos están viendo por los canales de YouTube, de Facebook. Es un privilegio el poder servir también. Así es, amén. Así que comparta el video, comparte esta grabación y realmente que sea de edificación para cada uno de ustedes. Gracias, Pastor, amén. Una vez más. Gracias a usted, mi hermano. Nos vemos en una próxima oportunidad tratando la distorsión de la adoración o lo que no es adoración. Ahí vamos a ir, yo creo que, como dice un amigo ahí en República, esto es friendo y comiendo. Paso a paso. Paso a paso, vamos sacando. Así que el Señor les guarde, les fortalezca y nos vemos en un próximo capítulo de su programa Edificándonos en Gracia. En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.